Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos otra vez a través de Facebook Live de Nórdica. Hoy es un día muy especial para nosotros porque vamos a hablar de uno de los autores más queridos en Nórdica. Ahora os contaré de dónde viene mi relación con Knut Hamsun. Pero antes quiero agradecer aquí su presencia a Sisti Paguetún y a Asunción Lorenzo, traductoras. Hola, buenas tardes. Hola. A Rafael Narbona, escritor y crítico literario. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros la librería La Lumbre, con quien hacemos este encuentro en colaboración. Es una situación un poco rara el no poder estar en las librerías, que es donde nos gustaría, es el sitio natural para presentar los libros. Pero bueno, se nos ha ocurrido esta forma un poco mixta en la que la librería está presente, en la que los libros de Hamsun están en las librerías, de manera que invitamos a todos los que queráis comprar los libros, preferentemente hoy en La Lumbre, que es una librería maravillosa. Buenas tardes. Hola, pues muchas gracias por invitarnos. Y nada, sí, estamos deseando poder hacer otra vez actividades en directo, algunas ya las estamos haciendo, pero bueno, poquito a poquito y bueno, también es una oportunidad de estar con gente que a lo mejor no puede desplazarse hasta Sí, aquí, así que bueno. Yo creo que este tipo de formatos, estoy aquí con el teléfono porque al mismo tiempo que estoy hablando, estoy comprobando que invito a la gente que quiera hacernos preguntas que las haga a través de Facebook. Pero es cierto que este tipo de eventos tienen la ventaja de poder conectarse de cualquier parte del mundo, siempre que esta hora sea posible, y también de reunir a gente que si no, no sería fácil que nos encontrásemos, ¿no? Así que, bueno, es un placer. Bueno, para Nórdicas es una presentación especial. De todas las que hacemos, es una de las más importantes porque este año hacemos 15 años y Knut Hamsun es el escritor al que le debo la editorial, no porque la haya financiado, obviamente, pero sí porque hace más de 20 años o 25 años aproximadamente, yo fui librero de una librería de Madrid en Crisol, y un día en esa librería cogí de la estantería este libro, Hambre, un libro de Ediciones de la Torre, traducido por Cristi Baquetún y Asunción Lorenzo. Y este libro me cambió la vida. Me cambió la vida de verdad, porque me abrió la mente a una manera de narrar que no conocía, que es la literatura de los países nórdicos, a un escritor con el que tengo una relación de amor absoluta, que es Knut Hamsun. Y cuando tuve la oportunidad de montar una editorial, tenía claro que la literatura de los países nórdicos tenía que ser como el elemento central, ¿no? Aunque tenemos otras colecciones que puede que conozcáis, ilustrados, cómic, infantil, etcétera, pero la literatura nórdica es lo que da nombre a la editorial y es, digamos, nuestra apuesta por una literatura poco conocida hace 15 años en España y que poco a poco cada vez tiene más lectores. Y en este corpus de la literatura nórdica, Knut Hamsun es especialmente importante, pero no solo la literatura nórdica. No olvidemos que Ernest Hemingway, por ejemplo, dijo que Hamsun le enseñó a escribir. Bukowski señaló que era el mejor escritor de todos los tiempos. Escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse, Isaac Bashevis-Singer eran lectores apasionados de la obra de Hamsun. Y de alguna manera, gran parte de la literatura del siglo XX es heredera de Hamsun. Y esta obra, Hambre, y posteriormente Misterios, que acabamos de reeditar, son dos libros esenciales en la creación de la literatura moderna, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar de quién es Hamsun, para los que no lo han leído, de la relación de Hamsun con Noruega, de su biografía, que es un elemento que siempre aparece cuando se habla de Hamsun. No hablamos de sus obras como es habitual en un escritor, sino que hablamos de su obra y de su vida. Pero bueno, eso no podemos soslayarlo. Y aquí también está en Rafael Narbona para que nos hable un poco de la herencia, de la importancia literaria de Hamsun, y luego yo os iré preguntando algunas cosas. Bueno, como digo, este primer libro, Hambre, va unido a este último libro de Nórdica, un cómic que es Hambre también, en edición cómic. De momento no hemos podido publicar Hambre, lo tiene una editorial en la que trabajé además, en donde pude trabajar la segunda edición de Hambre, que es Ediciones de la Torre, de Madrid. Yo me forjé como editor allí, así que, bueno, como digo, mi vida profesional está muy claramente vinculada a la literatura nórdica y a Hambre. Y hemos tenido la oportunidad de publicar este cómic que salió en Noruega hace un par de años y que tuvo un éxito increíble, y que es una novela gráfica maravillosa de Martin Ernsten sobre la novela de Knut Hamsun.
es un libro potentísimo, pero como digo, hoy no vamos a hablar tanto de libros, iré mostrando algunos de los libros que están en nórdica, sino que vamos a hablar, es un encuentro sobre un escritor, sobre Knut Hamsun. Entonces, bueno, tenemos la suerte de tener aquí a las traductoras de Hamsun, que tienen un papel central. Siempre en nórdica sabéis que reivindicamos el papel de los traductores, siempre aparecen como debe ser en la cubierta, porque es a ellas a quienes estamos leyendo y no a Hamsun directamente, ya nos gustaría saberlo luego. Pero además, en este caso es que yo cuando me hice lector apasionado de Hamsun, empecé a leer otras ediciones que había por Rúa, algunas ediciones hasta antiguas, ¿no? Y me di cuenta de que no tienen nada que ver, nada que ver. O sea, que lo que estamos leyendo gracias a ellas es la edición, la traducción directa del noruego, y este cambio es un cambio enorme en la literatura nórdica y la literatura rusa también de los últimos años, el poder leer traducciones directas. Pero como digo, además aquí hay un tándem de traductoras que es algo poco habitual, y una de ellas, Sisti Baketun, además es noruega. Y mi relación con la literatura nórdica tiene mucho que ver con mi relación contigo, con Sisti, con quien tengo mucho cariño, ya sabes. Y yo te quería preguntar a ti primero, bueno, ¿quién es Knut Hamsun? Brevemente, podríamos estar hablando horas sobre Hamsun, pero ¿quién es Knut Hamsun y qué representó Hamsun para Noruega? Posiblemente con Ibsen son las dos figuras capitales de la literatura noruega y que son mundialmente conocidas. Claro. Es una pregunta, tú dices que hay que contestarla rápidamente, pero es una pregunta que necesitaría horas de respuesta, porque no hay ningún, y eso ya lo veremos, ningún escritor noruego que sea tan complicado para los noruegos. Y no digo complicado de leer, porque de eso no se trata. Knut Hamsun, los noruegos solo tenemos 2 premios Nobel. Knut Hamsun fue el primero y luego Sigrid Undset, que fue como 10 en los años 30. Él fue en el 20, creo. Sí. A mucha gente le parece rarísimo que Ibsen nunca tuvo el premio Nobel, que es curioso. Yo creo que nadie discute el derecho de Hamsun al premio Nobel, porque Hamsun es grande. Y yo creo que eso lo admiten todos los noruegos. Entonces, ¿por qué hay tanto problema? Pues el gran problema es que Hamsun se dirigió amablemente hacia los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Noruega fue invadida por los nazis, rechazando fuertísimamente los alemanes. Hubo una resistencia feroz, pero claro, no pudieron. Es decir, los alemanes estuvieron 5 años, los nazis estuvieron 5 años con el poder en Noruega. Y Hamsun, desde el principio, se mostró muy amable hacia los alemanes, hacia los nazis. Lo cual ha creado un problema en Noruega que a mi cotraductora Asunción le dice, es que no podéis estar todavía con ese problema. Sí que hace, ¿cuánto hace? 70 años. Y sigue ahí. Y yo podría contar un ejemplo. Yo trabajé muchos años en la Embajada de Noruega, encargada de asuntos culturales, y tenía un embajador maravilloso que ya ha muerto hace tiempo y que era un gran especialista y un amante de Hamsun. Y yo me acuerdo que me contó que él ese amor lo había heredado de su padre, que era pescador en el norte de Noruega. Pero el padre le había dicho, Leif, que era su nombre, yo amo a Hamsun, pero no se lo digas a nadie. Es decir, todo el mundo leía a Hamsun, pasaba lo mismo en mi casa, todo el mundo le amaba y le leía, pero como había sido un nazi, eso no se podía hacer. Y entonces pasó algo muy curioso, cuando Hamsun murió en el año 52, Gyldendal, su editorial noruega, hizo una nueva edición de su obra completa.
esa obra completa se agotó en 3 semanas y nadie leía a Hamsun, absolutamente nada, nadie. Y entonces tú me preguntas, Asunción, dice, pero todavía evidentemente no existe todavía ese odio ni esas diferencias tan terribles, pero está ahí, está allí detrás. Es decir, se hacen ahora, hay un festival Hamsun en el norte, en su casa, en el norte de Noruega. Los grandes escritores noruegos, todos han escrito sobre Hamsun, todo. Y sin embargo, ¿sabéis una cosa? Que no hay ni... Y Hamsun es el único de 2, no, el uno de 2 premios Nobel, que no tenemos más. No existe una calle con el nombre de Hamsun en toda Noruega. Ni una plaza. Lo cual dice algo. Pero es esa dualidad de nuestros sentimientos, que tampoco nos da vergüenza ya decir que amamos a Hamsun. Pero tenemos que siempre que añadir eso, pero sabemos lo que fue en la guerra. No sé si me explico. Entiendo que es muy difícil de entender. Bueno, volveremos a esta parte polémica, pero vamos a ir, creo que como digo, es imposible evitar este tema, no siempre aparece cuando hablamos de Hamsun. Desgraciadamente, cuando colgamos algo en las redes de Hamsun y no mencionamos, obviamente, esta polémica vital, pues alguien escribe, sí, pero fue un nazi, o apoyó a los nazis, o tuvo simpatía por los nazis, que no olvidemos que esa parte de pangermanista que tenía él, yo creo que más que nazi era común en la época, incluso el propio Thomas Mann tenía sentimientos parecidos. Es que aquella época era peculiar en ese sentido, pero Hamsun nos une por su enorme calidad literaria, y aquí tenemos a Rafael, que ha escrito muchas páginas sobre Hamsun, y siempre que puedo le invito a que hablemos de Hamsun, escritor y también personaje. Sí, hombre, yo creo que también había que intentar comprender a Hamsun, porque la tragedia de Hamsun se parece un poco a la de Heidegger, o a la de Céline, o a la de La Rochelle. Se trata todo de escritores de un excepcional talento, y estamos hablando que Hamsun tiene la talla de Kafka. O sea, Hambre realmente es una novela tan extraordinaria como La transformación o La metamorfosis, ¿no? Ya, como ahora mismo pues, nos utilizan las 2 traducciones de la obra de Kafka, y en esta obra ya hay algunas de las claves que explican por qué Hamsun se va a aproximar al nazismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el nazismo es una especie de utopía que postula el regreso a la tierra, la posibilidad de que el hombre vuelva a estar en comunión con la naturaleza y el fin de ese sentimiento de desarraigo que está provocando tanto sufrimiento en el hombre contemporáneo. En Hambre, el protagonista pues, vive pues, en una ciudad, está metido como una especie de celda, a mí me recuerda a Gregorio Samsa, cultivando todo tipo de rechazo, se siente desplazado, fuera de todo, nadie reconoce sus méritos, incluso piensa que está de más en el mundo, y esa trayectoria se parece un poco a la de Hamsun, que al parecer pasó hambre en una etapa de su vida, no tenía dinero ni siquiera para comprarse ropa en pleno invierno, llegó a masticar cerillas para combatir el sentimiento de hambre. Entonces, bueno, pues Hamsun en ese momento es un bohemio, pero un bohemio también fue Hitler. Hitler también fue un bohemio. Entonces, es la tragedia de una serie de hombres pues, que por un lado se sienten inadaptados en las ciudades, se sienten desarraigados, tienen la impresión de que la civilización, la cultura ha perdido su capacidad de crear vínculos, lazos, ya no parece posible, pues no sé, echar raíces, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también se está debilitando la fe en Dios. Hamsun no creía en Dios, se mostraba muy escéptico, incluso en su última obra póstuma, Por donde los senderos, nunca recuerdo La maleza oculta. Que la maleza oculta, sí. Pues también él se muestra muy escéptico, ¿no? Muy escéptico con la posibilidad de que exista Dios o algún tipo de inmortalidad. Entonces, en ese contexto de desarraigo y de desorientación y de falta de fe y de certezas, de repente, pues el nazismo es como una vuelta a la tierra, ¿no? Y Hamsun tenía mucho amor a la tierra. Dice que él lo primero que leía en los periódicos era la sección agrícola, que era lo que más le interesaba, ¿no? Más que la literatura o la política. Y Heidegger, pues que también simpatizó con los nazis,
experimentó la misma confusión. La idea de que el nazismo era volver casi a una especie de sentimiento de comunidad que había desaparecido en el Estado moderno y la posibilidad de que el hombre pues, pudiera encontrar una cercanía con la naturaleza que se había roto en las grandes urbes. Entonces, bueno, de hecho a Hanson le indignó la forma en que se trataba a los judíos. Él no era antisemita y protestó, de hecho, y también protestó en una entrevista famosa con Hitler por el trato que estaban recibiendo los noruegos, que Hitler le recibió en el Berghof creyendo que iban a hablar de literatura, y cuando empezó a protestar pues, por los abusos que se estaban cometiendo, bueno, pues montó en cólera y dijo que, bueno, aquello, que no quería volver a verle nunca más. Así que Hanson no era un hombre sin escrúpulos, sin moral, sin ética, sin sensibilidad. Pero por último, también es cierto que él se deja un poco arrastrar por la filosofía de la época, según la cual la existencia es una lucha por la vida, que es una expresión que utiliza Pío Baroja, ¿no? Entonces, el darwinismo se puso de moda en el siglo XIX. Entonces, por eso este filósofo que aparece en la trilogía del Juego de la Vida, Iván Careno, pues habla de que la existencia es una lucha permanente, ¿no? Y entonces esa visión trágica de que para vivir hay que pelear, pues también parecía que se conjugaba con el nazismo, ¿no? Entonces, la tragedia de Hanson es la tragedia de muchos hombres de su tiempo. No es algo excepcional, con él ha habido un cierto ensañamiento. Es cierto que él tuvo conductas un poco desafiantes, como regalarle la medalla del premio Nobel a Goebbels, es que eso fue... Pero no era, ni mucho menos, ni era antisemita, ni era un nazi furibundo, sino que él creyó, tuvo el espejismo de que el nazismo se volvía pues, al espíritu comunitario y a la comunión con la naturaleza. Cuando lo entendió, ya era demasiado tarde. Y bueno, aunque decía Christie que no hay calles ni plazas, yo a lo mejor me equivoco, pero he leído que alguna han puesto por ahí, en algún pueblecito, e incluso sacaron un sello con Hanson. O sea que parece que hay una cierta rehabilitación de uno de los escritores, y termino, más importantes del siglo XX, que está a la altura de Kafka, de Thomas Mann, de Musil y de lo que son los grandes renovadores de la novela. Yo quería, Diego, y a lo mejor he entrado muy violentamente con lo de, pero es algo que hacemos todos los noruegos, por lo menos los viejos de mi generación. Es decir, antes de decir que le amamos, porque le amamos, yo amo a Hamsun. Es que yo creo que no hay ningún escritor que me ha, sobre todo leyéndole en mi pura juventud, es que le amo, me parece grandísimo, pero necesito, como todos los noruegos, empezar por decir, hay una parte que odio de él, y luego puedo hablar de él suavemente, pero eso tendréis que entender. Y también he dicho lo de las calles, es verdad lo que dices, pero es un poco otra vez para explicar esa dualidad que hay en el sentimiento contra Hamsun, porque no creas, Rafael, que en Noruega Hamsun está Hamsun, que no. Quiero decir, Hamsun está totalmente rehabilitado, pero siempre como que sí, pero sabemos eso. Pero quiero decirte que no es que esté metido en un rincón. Todo el mundo, casi todo el mundo reconoce en Noruega que Hamsun es uno de los grandes nuestros, no solo nuestros, sino del mundo. Pero, repito, tenemos esa necesidad de defendernos un poco, también porque Noruega fue un país muy, muy, muy antinazi. Y entonces es un poco una justificación. Pero claro, si no le hubiéramos querido tantísimo, tampoco habríamos hecho tanto esfuerzo en primero explicar eso y luego amarle mucho, ¿no? ¿Me explico? Sí, pero yo creo que es lo que decía, el sentimiento este de desarraigo del hombre contemporáneo empujó a muchos intelectuales al nazismo, ¿no? Porque tuvieron la sensación de que volvían, de que se integraban en una comunidad, ¿no? Pero en una sociedad atomizada, incluso como la que vivimos nosotros, ¿no? De repente, pues, este tipo de comportamientos gregarios, que por cierto han vuelto, ¿no? Porque el nacionalismo ha vuelto, y la xenofobia ha vuelto, y el racismo ha vuelto. Y bueno, Noruega sufrió el 22 de julio aquel famoso atentado, ¿no? Yo he visto hace poco la serie que hicieron sobre Breivik, me parece, ¿no? Andrea Breivik, ¿no? Y el asesino. Y entonces, pues ves los argumentos que utilizaba este hombre, pues como la soledad y el desarraigo pues empujan a veces a las personas hacia ideologías terriblemente dañinas y destructivas, ¿no? Por eso es importante crear lazos, pero sobre bases más positivas, ¿no? Y Noruega es un país que es ejemplar en valores democráticos.
Sí, y una cosa que hay que destacar de Hamsun, que a mí me parece central, sobre todo para entender su obra, es que en ningún momento, en ningún libro de Hamsun, hay nada que podamos asociar al pensamiento nazi ni nada parecido. De hecho, en estos libros que hemos ido publicando, que hemos creado una biblioteca, la biblioteca Hamsun, el último que hemos publicado es su segunda novela después de Hambre, que es Misterios, ¿no? Pasando por La bendición de la tierra, una de sus obras maestras por la que le dieron el premio Nobel. No hay nada, ni atisbo de lo que podamos identificar con este pensamiento extremista. O sea, sí que hay, como decía Rafael, un canto a eso, todo en La bendición de la tierra, ¿no? Que es uno de sus libros más bonitos, al mundo rural, ¿no? Él vivió en Estados Unidos un tiempo, volvió en el año 1888, 2 años antes de escribir Hambre, y vuelve odiando la vida moderna de las grandes ciudades, ¿no? Esta parte como del desarrollo, y él entendía que la vida en el campo era más pura, que los sentimientos eran más puros, que digamos que el hombre moderno de las ciudades estaba perdiendo la humanidad, que de alguna manera hoy en día, ¿no? Más de 100 y pico años después de que Hamsun escribiese estas cosas, ¿no? Bueno, estamos reivindicando un poco lo mismo, la vuelta a lo natural, el nature writing que está tan de moda, no deja de ser un poco lo que Hamsun decía, la bendición de la tierra, y por supuesto nadie nos consideraríamos por escribir, publicar o leer ese tipo de literatura, que somos fanáticos del nazismo, ¿no? Yo quería invitar a Paula, de la librería de Alumbre, un poco a que nos hables también de la otra parte, ¿no? Aquí tenemos la parte de la traducción, de la edición, de la crítica y de la librería, ¿no? Al final, Hamsun es un escritor que lleva muchas décadas presente en la librería. De hecho, es curioso porque yo tengo en casa de mis padres, había obras de Hamsun, de esas traducciones que decimos de poca calidad, traducidas del alemán o del francés, ¿no? Pero en casa de mis padres ya estaba Hamsun. Mi padre no era ni mucho menos de derechas, era más bien todo lo contrario, pero estaba. Eso quiere decir que Hamsun siempre ha estado representado en las librerías, lo publicó de la Torre, lo publicó Anagrama, porque Jorge Ralde, el editor de Anagrama, cuando hemos hablado siempre hemos reconocido que nuestro escritor favorito es Hamsun, también de Jorge Ralde. Ellos publicaron Pan. Ha estado publicado por diferentes editoriales y luego hay herederos no directos, pero sí noruegos que reconocen a Hamsun como su maestro. Uno de ellos es Karl Ove Knausgård, como dirá bien aquí Kirsti, que decía en un texto que hemos puesto en la faja, y ahora ya si te doy paso, perdona, cuenta este preámbulo: la escritura de Hamsun es mágica, sus oraciones son brillantes, podría escribir sobre cualquier cosa y darle vida. De manera que Hamsun está presente incluso en los autores noruegos más de moda, más actuales, como Knausgård u otros, ¿no? Pregúntate cómo se ve desde la librería el mundo hamsuniano. Bueno, como habéis estado diciendo y habéis mencionado a Kafka y a otros escritores que son canon y que ya forman parte de cualquier fondo de librería seguramente, y de casas que hayan estado publicados por otras editoriales, como acabas de decir. Y al final es eso, ¿no? Que Hamsun siempre es un autor que está en la librería de alguna u otra forma, de alguna u otra editorial. Siempre hay esos libros que no son ya tanto novedades, aunque es verdad que estáis editando ahora y ya habéis editado varios bastante seguidos, ¿no? O reeditando, y que ahora sí que tiene como mucha más presencia. También yo creo que el cómic de Hambre que acabáis de sacar ha servido no para conocer, porque quien conoce a Hamsun ya le conoce de hace tiempo, pero sí que a lo mejor un acercamiento a un nuevo tipo de lector que sí que está muy pendiente de las novelas gráficas y que está muy pendiente de novedades y que necesita a lo mejor como ese punto de acercamiento a la literatura clásica, porque a Kafka no hace falta acercar a nadie a Kafka. O sea, Kafka todo el mundo forma ya parte del imaginario colectivo de alguna u otra forma, pero sí que es verdad que Hamsun no, o sea, con Hambre, voy a hablar de Hambre, por ejemplo, porque es como la más icónica, yo creo, de Hamsun, y sí que es verdad que no se conoce tanto, y sí que hay que hacer como una especie de
de presentación de Hamsun y de acercar al lector eso, su figura y el libro, porque es verdad que no se conoce tanto. Y ahora con la novela gráfica es verdad que es que te preguntan por ella y es que está muy bien editada y creo que además recoge muy bien o sea, como que refleja muy bien el libro. Es una muy buena adaptación del libro, yo creo. Y bueno, no sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que es verdad que no es porque lo hayamos publicado nosotros, lo publicamos precisamente con yo que tengo veneración por Hamsun. Si hubiese visto que era un libro que no funcionaba bien, nunca lo hubiese publicado, ¿no? Porque en Nórdica tenemos gran parte de su obra, tenemos aquí 3, 4, 5 novelas, su biografía y el cómic, o sea que bueno, que es un autor, es el autor más, la biblioteca más grande que tenemos nórdica es la dedicada a Hamsun, porque es un escritor que escribió mucho, además, pero es que gran parte de sus obras, la mayor parte son auténticas obras maestras, ¿no? Yo quería preguntar a Asunción, que también quiero meterte en la conversación, tú que supongo que tu descubrimiento por Hamsun tiene más que ver con los encargos, ¿no? ¿Cómo ves como traductora el lenguaje de Hamsun? Porque curiosamente el último libro que hemos publicado, que no está cotraducido por ti, porque es una traducción que se hizo hace muchos años, una de las cosas que me comentaba Sisti es que Alfaguara, en la edición original, había mantenido una puntuación, guiones, por ejemplo, y comillas que Hamsun no quería. Y que nosotros hemos vuelto a recuperar tal como quería el autor, aunque a través de sus traductores, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje de Hamsun? Tú que eres quien se encarga de darle forma al final aquí para nosotros. Pues justo comentábamos en la comida que hemos hablado de Hamsun, como es normal, y entonces comentábamos la gran diferencia, por ejemplo, entre novelas como Hambre y Misterios, porque tengo que decir que yo Misterios, bueno, yo, Regino García Badel, que fue el colaborador de Sirsti, era profesor mío de COU, de literatura, y a través de él yo conocí a Sirsti. Y tengo que decir que en aquella época, que ¿cuántos años hace de eso? Ahora más de 30, ¿no? Casi. Bueno, yo pasé a máquina, pero cuando digo a máquina de escribir Misterios entero. Y cuando había que corregir una página, o sea, 3 palabras, había que corregir la página entera. Entonces, por eso que viene de largo el conocimiento de Hamsun. Entonces decíamos eso, que qué diferente, por ejemplo, una novela, el lenguaje en una novela como Hambre, que es una novela pues completamente contemporánea, moderna, urbana, eso es verdad. Que decíamos que es un genio porque tiene eso, la novela urbana por excelencia, Hambre, y la tradicional y rural por excelencia, que es La bendición de la tierra. O sea, tiene los dos extremos y eso es una maravilla. Y entonces eso, la diferencia de lenguaje, que el de Hambre, por ejemplo, es totalmente contemporáneo, y efectivamente el lenguaje y la forma, que sin guiones, de diálogo, todo eso, y pues la gran diferencia eso, entre Hambre y Misterios, por ejemplo, y luego por otra parte La bendición de la tierra, Pan, Victoria, que son pues eso, como justo lo opuesto. Entonces, pues eso, la gran riqueza en el lenguaje, pues que va de un extremo a otro. Eso justo es lo que hemos comentado, además. Sí, sí, porque claro, este escritor anticipa, yo leyendo Hambre y leyendo Misterios ahora para la nueva edición, una de las cosas que me parecen más fascinantes es que estoy leyendo a Kafka, pero a Kafka 20 o 30 años antes de Kafka. Porque, claro, es que hablamos de Kafka, no Rafael, pero es que Kafka no eran contemporáneos. Kafka es posterior a Hamsun. Hambre es una novela totalmente existencialista, urbana, contemporánea, y eso decíamos, no te imaginas la figura esa de Hamsun, sobre todo de mayor tal, escribiendo algo como Hambre, o sea, es, vamos, totalmente fuera de su tiempo. No, yo creo que sí, que su lenguaje, y fíjate, eso es algo que a mí quizá no tanto con Hamsun que con otros muchos escritores noruegos que hemos traducido, es precisamente esa simpleza de cierta manera del lenguaje. Es decir, un lenguaje muy natural, muy coloquial, y a veces yo pensaba, madre mía, esto en España van a decir que esto suena fatal, que es así como muy seco, muy tal y cual. Y de verdad que todavía tengo esa impresión de vez en cuando, y eso viene de que en Noruega Noruega fue un país paupérrimo
casi hasta el Casi se refleja en el hasta lenguaje, el es verdad, que es petróleo. así. Pero los Como noruegos austero. empezaron a leer muy temprano. Es decir, el analfabetismo fue erradicado a mediados del siglo XIX. Y todo el mundo leía, aunque por muy pobre que fueran. Y entonces, eso yo creo que ha dejado sus señas en la literatura nuestra. La literatura noruega, por regla general, incluso la actual, es una literatura realista en el sentido de que trata de gente, entre comillas, normal y corriente, que habla muy normal. Y entonces yo, cuando traduje al principio, pensé, madre mía, esto a lo mejor suena como muy pobre en español. Porque para mí el español, el texto de los libros, etcétera, era como mucho Sobre todo más de aquella época, estamos de hablando del aquel, siglo XIX, entonces claro, en España nada que ver. un lenguaje, y no solo en España, en no, en general, pero como lo mío era España-Noruega, Sí. digamos, y claro, que me resulta muy difícil calificar a Hamsun porque es tan grande. Es muy pero moderno decir, para su época. Exactamente, su lenguaje, bueno, es que es modernista total. Y todo eso recuerdo yo al principio, pensé, uy, ¿esto cómo va a caer aquí en España? Un lenguaje tan natural, tan bueno. Luego hay que decir por Hamsun que es tremendamente poético, ¿no? A la vez, o en otros sentidos. Pero que es o fue muy antes de su tiempo, de su época, en muchos sentidos. Eso está claro. Hombre, Hambre es una novela muy moderna. Y una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, es la introspección, el peso que tiene la introspección. El hecho de que el personaje se mete en sí mismo y va examinando sus estados de ánimo, y hay como una especie de explosión de subjetividad que luego desemboca también en cuadros surrealistas, oníricos. Hay momentos, y eso es otro de los rasgos modernos de esta novela, ¿no? Que tiene un carácter como alucinatorio, ¿no? Donde el personaje piensa que está perdiendo la razón, está desorientado y al mismo tiempo también, como decía Asunción, es una novela muy existencialista, porque en todo Hamsun hay bastante pesimismo. En todo caso, en el mejor de los momentos hay melancolía, pero prevalece el pesimismo. Y ahí me recuerda pues esta frase de Kafka en la correspondencia con Masbrod, cuando le dijo, sí, hay esperanza, pero no para nosotros, pero no para el ser humano. Entonces, y luego, aunque a Hamsun le gusta mucho el mundo rural, pienso en La bendición de la tierra, también muestra su dureza, porque pienso yo en el personaje de Inger, me parece que se llama, que tiene el labio leporino y que mata a su hija, no sé si es hija o hijo, a su hija, para que no sufra y que no experimente lo mismo que ella, porque además en el mundo natural hay una lucha por la existencia que una persona débil o enferma tiene menos oportunidades de tener una existencia normal. Y entonces, pues bueno, al parecer Hamsun se inspiró en un caso real de una mujer que había matado a su hija, también en unas circunstancias muy dramáticas, y pese a todo Hamsun pues absuelve al personaje, no le condena. Y es lo que decía antes Diego, que la simpatía por los nazis no está en sus obras, o sea, nunca encontraremos ningún tipo de exaltación de este tipo. Digamos que más bien que el autor fue el hombre el que se dejó atrapar por una especie de alucinación, pero también Hamsun se merece que un poco le separemos de eso y empecemos a ir más bien a los textos. Además, textos que tienen una enorme riqueza, desde la modernidad de Hambre, que además es una novela como deshidratada, ¿no? Que está solo lo esencial, un lenguaje con momentos muy poéticos, pero al mismo tiempo con un lenguaje sencillo, desnudo, elemental, ¿no? Y luego, en cambio, pues en La canción de la tierra, yo recuerdo por las descripciones de la naturaleza, del entorno, pues se veía además la perspectiva de un agricultor, porque él creo que él, vamos, era hijo de un sastre, creo, pero él trabajó con un tío suyo en una granja, un tío que le maltrataba brutalmente, ¿no? Pero él aprendió a amar la tierra y el trabajo físico, es una cosa que se ve en pocos autores. Entonces, esa exaltación del trabajo físico, de la lucha con la tierra, yo creo que además en este momento que nos estamos planteando que a lo mejor las ciudades no son el mejor espacio y que tal vez la naturaleza no es una mala alternativa, leer a Hamsun nos puede un poco ampliar la perspectiva y ver las cosas desde un punto de vista pues diferente, ¿no? O sea, que es un autor esencial. Luego tienen novelas de amor como esta, que es una de mis libros favoritos, Victoria. Victoria.
que es un libro pequeñito, pero es tremendamente poético. Hermoso. A mí es uno de los libros que me parecen más bonitos de Hampson. Yo creo que es uno de los libros de las relaciones de amor más bonitas que he leído en mi vida. Amores desgraciados. Amores desgraciados, sí. Amores desgraciados. Sí, porque es un autor también que tiene un lado romántico, porque todas las historias de amor son historias imposibles, que dicen que también reflejan lo que él vivió cuando él trabajaba de mozo de almacén y se enamoró de de la hija del dueño, y era una relación pues que no tenía futuro. Y me parece, no sé si es en Victoria o en Pan, que son dos historias de amor, cuando muere ella y entonces un amigo habla con el protagonista, me suena. Puede ser que, como también hace mucho que las leí, a mí me suena que hay un momento en que hay una muerte. Yo creo que es en Pan, creo. Yo creo que es en Pan. Es en Pan, ¿no? Yo creo que sí. En Pan, donde muere ella, y entonces no sé si un personaje le dice, bueno, consuélate, porque siempre una muerte nos evita la posibilidad de una decepción, ¿no? Porque casi nunca está la realidad a la altura de nuestras expectativas. Con lo cual, pues, y esa ensoñación, ahí se ve el Hansson más romántico, ¿no? Del romanticismo ya final, del amor siempre como una experiencia trágica. Él en sus matrimonios fue muy infeliz. Tuvo dos relaciones que fueron un desastre. Dicen que él como marido, pues que era bastante negligente como padre e infiel, ¿no? Y su segunda mujer, que por cierto le describía como un hombre muy difícil. Yo he conocido a su hijo, estuvo aquí, sí, que murió hace, ¿qué puedo decir? 20 años, vivió en los inviernos en las Islas Canarias. Anda. Vino aquí una vez, yo creo que hicimos algo que él habló en una cosa que hicimos sobre Hampson, y nos hicimos así como bastante amigos. Y recuerdo que una vez me dijo, no creas que ha sido fácil ser hijo de Hampson. Pero yo creo que sí, de cierta manera. Yo no creo que su segundo matrimonio fuera tan terrible como tú dices. Con Marie, ¿ves? Eso es otra cosa interesante. Marie era mucho más nazi que él. Sí, eso sí. Y mucho más. Y yo también recuerdo que su hijo, cuando estamos aquí, pues iba a salir un libro sobre Marie, y yo recuerdo que dijo, bueno, entonces papá va a tener la culpa otra vez, claro, lo dijo así, algo así como, quiero decir que, pero bueno, el primer matrimonio, claro, duró poco y fue, pero ¿sabes? Es como una novela, lo de... Cristi, tengo aquí una frase de Marie que dice, nadie me puede hacer tan mortalmente desgraciada ni tan infeliz. Es una frase, pero bueno, que estas cosas en los matrimonios, pues yo qué sé, se dice de todo, ¿no? Pero sabes que ellos estuvieron separados durante mucho tiempo, pero un día, yo creo bastantes años antes de morir Hampson, porque murió tanto, volvió y dijo, bueno, ya estoy aquí. Y no se volvieron a separar nunca. Quiero decir que sí, que fue, supongo, pero tampoco fue tal como yo tengo la sensación, no fue, bueno, ¿qué matrimonio no tiene sus crisis? Y claro, Hampson debió de ser también fino, para convivir. Muy temperamental, creo. Y ella, pero fue yo creo que fue un matrimonio curioso. Ya te digo, tal como hablabas, yo solo he conocido al hijo, que era muy simpático, muy buena persona. Él hablaba siempre muy bien de los dos y no dando tanto la impresión de que por ejemplo, de que se odiaran en absoluto, pero que sí que fue complicado. Evidentemente la convivencia era como genios siempre. Como los genios, exactamente. Bueno, hay una película maravillosa sobre Hampson con Max von Sydow, que sí. Es una película preciosa. Yo creo que es con una buena guión de Pero Lofenquist. Es una maravilla. Sí, es verdad. A un autor que también he reseñado para vosotros de Nórdica. Sí. Eso, el otro, yo creo que son los dos autores con que más libros tienen en Nórdica, en sus bibliotecas, y son los más queridos para mí. Hampson y Pero Lofenquist son, para mí, son dos de los más grandes del siglo XX, sin lugar a dudas. Sí.
Y siguiendo este recorrido, bueno, tendríamos sus 2 últimas novelas, El círculo se ha cerrado, que es su última novela en realidad, y luego este libro que comentaba Rafael, que es Por senderos que la maleza oculta, ¿no? Que es un libro muy curioso, que es que el día que es condenado, ¿no? por el tribunal noruego que le juzgaba por delito de traición a la patria, ¿no? Él terminó precisamente también este libro, y señala así, que lo tengo aquí puesto en la contra porque me parece muy interesante. Dice: San Juan, 1948, hoy el Tribunal Supremo ha dictado sentencia y yo acabo mi escrito. Un libro que he comenzado a escribir en el año 45 y que de alguna manera, ¿no? Existe Asunción, es como su testamento, cuenta sus últimos años, todo lo que... Tenía 90 años, 90 años y seguía escribiendo. Sí. Qué lucidez mental. Sí. O sea, es que yo creo que es un escritor que la suerte que tenemos entre Nórdica y otras editoriales que han publicado, Anagrama de la Torre, por ejemplo, es que podemos tener de un escritor prácticamente su obra y su vida, porque tenemos publicados sus 2 primeros libros, sus 2 últimos libros, las otras obras intermedias, de un autor con una gran trayectoria, muy prolífico, pero que podemos leer todo y con traducciones, afortunadamente, directas y de mucha calidad, ¿no? Que no es habitual. Vuestra biografía también es espléndida, ¿eh? La biografía de Hansson, que es además una biografía monumental, muy extensa, Soñador y Conquistador. Yo la recuerdo, vamos, que me ayudó a comprender mucho mejor su obra. Y entonces, pues, además, bueno, hay que tener en cuenta que Hansson era un autodidacta. Me parece que fue al colegio, no sé, 200 días o algo así. 250 días. 250 días. Sí. Y él estaba, pues, en parte también acomplejado porque no tenía una formación académica. Y, por cierto, cuando estuvo en París, en los salones elegantes y en los círculos literarios, les pareció un hombre demasiado salvaje, no en el sentido de violento, sino un hombre salido de la naturaleza, ¿no? Entonces le parecía, pues, frente al refinamiento y a las citas eruditas, pues él era un hombre, pues, que hablaba de su vida, del mundo natural. Al parecer era un hombre muy apasionado, muy vehemente. Decía, con un punto también casi de inmadurez, ¿no? A la hora de expresar sus opiniones, pues, de una manera muy abierta. Y él, es cierto que, bueno, en París no se encontró, al parecer, muy a gusto, y en Estados Unidos tampoco, ¿no? Y él además debía amar mucho Noruega. Yo creo que él también se quejaba, y en algún momento lo he visto, de que claro, él también consideraba que el patriotismo era un sentimiento importante, ¿no? Y en algún momento sí ha llegado a decir, pues, que los noruegos deberían sentir, pues, un apego más profundo por su tierra, ¿no? Pero desde luego es uno de los grandes temperamentos también del siglo XX. No se parece a Kafka, son formas de ser distintas, pero en sus libros circula la misma atmósfera, ¿no? Del hombre, pues, un poco perdido en el mundo contemporáneo, ¿no? Y buscando una raíz, algo a lo que vincularse, ¿no? Y que les dé sentido a su vida. El último libro, el de Los senderos, me parece un libro muy melancólico, un libro muy triste, ¿no? Sí, Claro, que es lógico, con 90 años y con la vida que dejó atrás, otra cosa no podía ser. Es decir, los últimos, evidentemente, los primeros años después de la guerra y todo esto, él tuvo que pasar muy mal. Y eso que no le metieron en la cárcel por ser quien era, ¿no? Por ser mayor. Pero vamos, estaba como internado de cierta manera. Un psiquiátrico, ¿no? Estuvo en un psiquiátrico, ¿no? Sí. Pero luego volvió, como ella se había ido, entonces volvió y luego los dos vivieron juntos en la finca Nørholm, ahí en el sur de Noruega, que era su granja, vamos, que para él era su hogar. Y donde se encontraron debajo del suelo los documentos que dieron lugar a esta maravillosa biografía, pero estaban allí escondidos debajo del suelo, por lo visto. Creo que era así. Sí, creo que sí. No, Tenemos algunas preguntas aquí de la gente que nos sigue por Facebook. Una pregunta, dice Felipe Celesia: ¿cómo entienden el redactor Links en la obra de Hamsun? Esta novela es una de las que estaba en casa de mi padre, en casa de mis padres, y que no he leído, la verdad. No sé si la conocéis, esa obra. Redactor Lynge, tengo que decir que no recuerdo yo
cómo sentía yo al leer ese libro. Es decir, Redacteur Linge es un libro, es como, no voy a decir que es de sus libros menores, pero no es un libro del que se habla mucho. Y es curioso porque, bueno, claro, estará traducido aquí en las antiguas, ¿no? Tú también, Rafael, tenías una... Sí, tengo yo aquí por... Redacteur Linge, sí, lo tengo aquí mismo. Victoria Pan, Tierra Nueva. Sí, aquí lo tengo yo, Redactor Linge, sí. Está en la edición de Plaza Janés, que sacó en 3 volúmenes, una obra completa, que no es completa, pero aquí ya se encuentra la novela, que yo reconozco que no he leído. Estos no están en la librería, ¿no? Estos son... A lo mejor de segunda mano, pero... Esto yo lo compré por Iberlibro, por San Iberlibro, ¿no? Dices el de Aguilar, ¿no? No, es de Plaza Janés. Ah, sí, y ese de plástico que yo digo que es de plástico azul, ese es de Aguilar. Ese es Aguilar. También son obras escogidas, este es tomo 2. Y ahí está el redactor. Y ahí está y también está el redactor Linge ahí. Sí. Este es el de Plaza y Janés, además con un retrato bastante chulo de Hanson, y es una edición de 1960. Que por supuesto es inencontrable, ¿no? Hay que decir que la traducción, hombre, yo no sé noruego, no se lee mal, pero es mucho mejor, no tiene por supuesto la calidad de las de Christie y Asunción, vamos. Vamos a ver, es del 58 esta. El 58, y este es de 60. Y yo creo, aunque no se diga quizá, pero desde luego creo que casi todas las traducciones antiguas de Hamsun están a través del alemán. Es probable. Porque yo no sé muy bien Hamsun en Inglaterra. Hamsun no era nada aficionado a Inglaterra y a los ingleses, ni como tú has dicho antes, ni a los norteamericanos, porque él opinaba que los ingleses eran muy comerciales y que no se ocupaban de la naturaleza, no le interesaba. Y yo creo que todas las traducciones vienen del alemán. Es posible. Aquí no lo aclaran. Aquí no lo aclaran. Aquí hay varios traductores, uno para cada obra, y ya es bastante que en el año 60 mencionen a los traductores, que a veces ni se mencionan. Sí, mira, también aquí pone Camacho, Molins, Nadal, Martel y Pérez Vances. Sí, aquí también deben ser las mismas, porque aquí también es Alfonso Nadal y Pérez Vances. Deben ser las mismas traducciones. Son las mismas traducciones, qué curioso. Sí, son las mismas, sí. Y es raro porque son diferentes editoriales. Sí, este es Aguilar, claro. Claro, y esto es Plaza Janés, pero son los mismos traductores. Estos son tres volúmenes. ¿Qué año dices tú? ¿60? 60, el año 60. Y 58. Sí, el año 60. Curioso. ¿Sabes? Una curiosidad, si a alguien le ha pasado como a mí, que alguien que haya llegado a la librería y haya descubierto a Hamsun, se lo hayáis recomendado por casualidad y haya vuelto a por más, ¿sabes si ha pasado esto? Pues espero que pase pronto. Bueno, es que hay gente que directamente nos pregunta si tenemos algo de Hamsun o qué tenemos de Hamsun. Y luego es verdad que hay gente que nos pide, porque ya han leído o porque les interesa, nos piden novelas así como intimistas, un poco que se centren en la figura de, pues eso, del yo. Luego también, o sea, y que han leído a lo mejor a Kafka, les ha gustado. Y nos vienen y nos preguntan por otras obras del estilo, o incluso yo también pensaría a lo mejor en este decadentismo así de Dostoyevsky, algunas de sus obras, y en ese sentido Hamsun es un buen recurso, porque además sabes que si a alguien le ha gustado pues esos personajes un poco decadentes, un poco ensimismados, sabes que le va a gustar. Y luego está, como habéis dicho, La bendición de la tierra, que sí que es otro estilo totalmente distinto y que a lo mejor pues le gusta más a gente que ha leído, por ejemplo, Lejos del mundanal ruido, o novelas un poco más centradas en una especie de no distopía, pero sí como en un alejamiento de la ciudad y una especie de utopía en la naturaleza y cómo se vive en una casita y en una cabaña.
pero además así como yo también soy de decir que es un autor que es un poco duro de leer, que interpela bastante como lector, que no te puedes leer así como voy a leer algo ligerito, no, o sea, Hamsun requiere de, es muy intenso, o sea, y lo que estoy diciendo de su vida encaja perfectamente con su forma de escribir, porque sí que es, por ejemplo, a diferencia de Kafka, a mí me parece que Hamsun sí que sus personajes son muy tajantes en todo lo que hacen, no dudan tanto, no se dejan tanto arrastrar, y eso sí que es más interesante, pues eso, en un contexto, como habéis puesto, de autor noruego, alejado un poco de París, de esas élites, de esa nueva sensación así capitalista. Y entonces tiene sus peculiaridades y a mí me parece que es muy interesante eso, recomendarlo a personas que han leído unas cosas que necesitan también un poco ese otro punto en ese mismo contexto y en esas mismas dicotomías del personaje frente al resto del mundo, y creo que encaja muy bien. Y también en gente, no, o sea, en gente joven, por ejemplo, también me parece que Hambre encajaría bastante bien. No sé, es como un autor muy completo que siempre puedes recurrir a él por una cosa o por otra. Bien. Los volúmenes que yo tengo de Hamsun. En su momento, aquí es donde yo me leí a Hamsun por primera vez en Plaza de Janes. Y yo comentando lo que decía, perdona, la librera de tu nombre, Paula, discúlpame. Yo creo que la diferencia un poco entre Kafka y Hamsun es que Kafka un poco se resigna, ¿no? Parece un poco el cordero sacrificial que ya pues un poco parece que en el proceso se intuye pues lo que va a ser luego la SOA, ¿no? Parece ahí se ha dicho que en algunas novelas de Kafka, pues ya tanto en el proceso, en el castillo, pues el tema de la exclusión, el tema de la condena sin una causa clara, ¿no? Pues parece que revela pues lo que es la esencia del totalitarismo, tal como luego lo analizó Hannah Arendt, y que bueno, pues parece que Kafka está como más resignado a su destino. Y en cambio, Hamsun, yo creo que Hamsun se revela. Hamsun pues tiene pues un impulso más prometeico, ¿no? O sea, frente a un destino adverso, él se alza, ¿no? Como una especie de Prometeo que no se resigna a caer pues en manos de la adversidad. En cambio, en Kafka hay una actitud como más trágica, ¿no? Y más de impotencia, ¿no? Más de impotencia. Sí, de hecho, leyendo Misterios, el personaje principal del libro, que es un agrimensor también, Nagel, tiene, o sea, es cierto que hay muchas diferencias entre Kafka y Hamsun, pero hay una sensación como, cuando te metes en el mundo de Kafka, que tiene esa sensación como de extrañamiento, ¿no? De que no sabes muy bien qué va a pasar, en cualquier momento va a haber un cambio. Eso es muy Hamsun. De hecho, tanto en Hambre como en Misterios estás leyendo el libro y no sabes realmente estos personajes que tienen como cambios de humor, que en un mundo que no sabe muy bien qué te está contando, y eso yo creo que es algo que de alguna manera, más allá de las diferencias que yo creo que ha hecho Chitana muy bien, también está presente o está presente previamente en Hamsun, ¿no? Esta sensación de que estás en un mundo que no sabes muy bien hacia dónde va a ir, pero como yo creo que he dicho Rafael, me ha gustado mucho porque el final de Hambre, bueno, que es hacer un spoiler clarísimo, pero bueno, da una puerta abierta, ¿no? O sea, ahí sí que hay esa diferencia que señalabais con Kafka. Sí, parece que no decimos cómo termina, pero sí que el final... Parece que hay más esperanza en Hamsun, no parece una visión tan desoladora. A mí me recuerda también a cosas de Robert Walser o incluso de Joseph Roth, que es un poco la literatura de la época, ¿no? Y yo creo que refleja pues, un momento de crisis, como también pasa con Dostoyevsky, ¿no? Es el hombre que se está quedando sin certezas. Y probablemente eso es lo que también a Hamsun le creó tanta alarma, ¿no? El hecho de que, bueno, pues en un momento de crisis de fe, donde ya pues la creencia en Dios cada día está más debilitada, donde tampoco pues están muy claros los proyectos políticos, entonces esa sensación de vacío pues es lo que va a llevar a muchos hombres a buscar certezas, cosa que en cambio Kafka ni siquiera se plantea, ¿no? O sea, Kafka ya da todo por perdido, ¿no? Y tiene un pesimismo desolador. Me tengo aquí una pregunta, Fernando Manuel Manzano dice, descubrí a Hamsun en los años 80 leyendo a Henry Miller, pero menciona en algunas de sus novelas.
¿Pueden hablar sobre la influencia de Hamsun en la literatura contemporánea, por favor? Es una pregunta... Bueno, yo creo que... Rafael. Sí. Hombre, el tema de Hamsun es que como ha estado mucho tiempo pues, en cuarentena por el tema ideológico, se le ha leído mucho menos, ¿no? Yo recuerdo en los años 80 que Asunción y yo, me parece que estudiamos en la Complutense y somos más o menos de la misma generación, pues los estudiantes a lo mejor leían más a Kafka o a Thomas Mann o a Robert Musil o a William Faulkner, y a Hamsun, pues la verdad es que yo no escuché a casi nadie a hablar de Hamsun. Yo la primera persona que me habló de Hamsun fue un colombiano que estaba estudiando filología francesa, por cierto. Fue el que me habló dijo, no, tienes que leerte Hambre, porque es la gran novela de, vamos, bueno, el año exacto es 1890. ¿Cuándo se publica, Cristi, Hambre? 1890. 90, ¿no? En el 90. Es la novela que inaugura la modernidad. Es Sí. la primera novela absolutamente moderna y que va a dar pie, sin Hamsun no se entiende a Kafka, no se entiende El hombre sin atributos de Robert Musil. Entonces yo creo que, no sé cuál es la huella de Hamsun a lo mejor en Noruega, citabais a Knausgård, creo, ¿no? Que como yo le he leído a Knausgård, veo, bueno, pues unas grandes diferencias porque Knausgård es más literatura del yo. Y hay algo de eso también en Hamsun, pero sin caer pues, en esta especie de narcisismo, ¿no? Que conviertes hasta lo más trivial en un acontecimiento literario. Yo creo que Hamsun va a volver, y va a volver con fuerza, y ya está volviendo gracias a la labor extraordinaria de Diego, de Nórdica, que no tiene precio lo que han hecho, ¿no? De poner traducciones de calidad a disposición del lector español a estos clásicos. Y yo creo que cualquier chaval joven de 20 y pocos años que leyera Hambre se iba a quedar pues deslumbrado, porque se iba a sentir muy identificado con el personaje, ¿no? La misma sensación de precariedad y el mismo miedo al futuro, ¿no? Yo creo que es un autor que ha envejecido muy bien. Ha sido muy... Yo he enseñado literatura noruega en la Complutense durante muchos años. Y ha sido muy bonito. He notado a muchos jóvenes estudiantes que han venido por Hamsun. Y hay, por ejemplo, un escritor, Juan Soto Ibarz, que sí, no sé si os suena, sí, mucho, que mucho. se dirigió a mí cuando tenía como 18, 19 años y había leído Hamsun y le había parecido una aparición. Y cuando habéis preguntado lo de los noruegos, es evidente que gran parte de los también jóvenes escritores noruegos, bueno, jóvenes, yo lo de joven ya en mi edad es muy dudoso, pero por ejemplo hay un escritor que se llama Saabye Christensen, el de Beatles, sí. Los Beatles, que es un libro que se ha traducido, uno de los grandes contemporáneos, que bueno, que confiesa que para él Hamsun es el grande, y yo creo que para gran parte de los escritores noruegos, Hamsun ha tenido una influencia profundísima. Sin vergüenza. Incluso las novelas ambientadas en el mundo rural, a lo mejor lo traigo por los pelos, pero hay cosas que me recuerdan a Delibes en algún momento. Esta cercanía a la naturaleza, Delibes que ha sido su centenario y se le ha hecho tampoco caso, pero sí me recuerda, pues, como la bendición de la tierra, ¿no? Pues el hecho del hombre y la naturaleza, ¿no? Que también es otro, que yo creo que va a ser otro tema de la literatura, que parecía que la literatura se había hecho esencialmente urbana, pero yo creo que un poco se va a volver a lo rural. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero hay mucha gente joven que se lo está planteando. Yo creo que en realidad Noruega nunca se ha alejado de lo rural, la literatura. Sí que ha sido quizá urbana, modernista, etcétera, pero ¿sabes en qué lo notamos eso? Los traductores. En la enorme cantidad de descripciones de la naturaleza que hay. Tú puedes leer, creo yo, una novela española entera sin menciones, ¿verdad? Referente a la naturaleza. En Noruega, salen a la calle, pues no sé qué, el árbol, no sé qué, echa no sé cuánto. Todo, árboles, flores, montañas. En toda la literatura noruega hay mucha presencia de la naturaleza. Y yo creo que eso incluso en los más urbanos, no sé si me explico. Sí.
Sí, sí es cierto. Nausgard se quejaba de que no sabía el nombre de los árboles, que se sentía en ese, pues, desarmado frente al mundo para describirlo, ¿no? Sí, Y yo sí, creo sí. que en Delibes te encuentras todavía muchas palabras que se han perdido. Yo no sé si eso pasa con Hansson, que también utiliza términos del campo que a lo mejor ya no pertenecen al noruego contemporáneo, pero es una riqueza más un autor que sea capaz de reunir ambos mundos, como es Sí, Hansson, pues te ofrece la posibilidad de transitar del uno al otro y con perspectivas sí. complementarias. No, Paula, y no, lo que sí creo, perdón, no sé si quieres, y lo que sí no sé, creo perdón. poder decir es que el noruego vive muchísimo más cerca de la naturaleza que quizá otros europeos del sur o del Claro. centro de Europa, ¿no? Muy, muy cerca, siempre. Por Qué muy maravilla. en Oslo o en ciudades grandes, entre comillas, que viva. Qué maravilla. Qué maravilla. Paula, no sé si quieres decir algo antes que te ahí con... Sí, ¿no? A lo de que a lo de la literatura de naturaleza, bueno, está ahora publicándose muchísimo sobre literatura de naturaleza y es uno de los grandes géneros. Nosotros tenemos aquí una sección específica porque es algo que te piden diariamente Sí. y bueno, y se está publicando mucho y además, bueno, se está publicando cosas que no estaban publicadas y se está publicando mucho y muy bueno y bueno, pues muchísimo, desde María Sánchez hasta Solá con Canto yo y la montaña baila, en fin, un montón de literatura que está buscando esa sensibilidad de la naturaleza. Sí, sí. Muy, Interesante. Lingüísticamente, repito, para Asunción y para mí, es, por ejemplo, sonidos de la naturaleza que hay. Noruego es una lengua mucho menos rica que en español, en el sentido de que hay muchas más palabras españolas que noruegas. Pero, por ejemplo, para sonidos, lo de los árboles, lo de los no sé qué, del agua, del tal, hay tantísimas que no encuentras en otras lenguas o en la mayoría de las otras lenguas que yo conozco, por lo menos, no las encuentras. Y eso muestra, ¿verdad? Un poco la cercanía esa de la naturaleza. Y entonces también un poco lo perdido que está, bueno, mira lo perdido que está el de hambre en la ciudad. Así puede pasar todavía. Yo me he sentido siempre así en la ciudad, ¿eh? La verdad, y eso que he crecido en una ciudad, yo creo que es un espacio poco acogedor. Ahora que vivo en un pueblo, me siento mucho mejor. Y yo llevo mucho tiempo leyendo a Muñoz Rojas, a Jiménez Lozano, a Delibes, ahora a Hamsun, y la verdad es que me da mucha alegría lo que cuenta Paula, de que se ha vuelto pues a una literatura que está también ambientada en el mundo rural, porque antes lo rural era disuasivo. En los 80 nadie quería saber nada de ese mundo, ¿no? Y ahora otra vez se vuelve a él buscando pues un espacio que está hecho más a la medida del hombre, ¿no? Más a la medida del hombre y que además permite tener sensaciones físicas con el viento, pues el sol. Yo simplemente cuando me levanto en mi casa y veo los árboles y el campo, tengo Los colores. claro, los animales, etcétera, ¿no? Así que es pues bueno, hay muchos motivos para volver a Hamsun, ¿eh? Yo creo que es Si os parece bien, pensaba leer el primer párrafo de La bendición de la tierra. Voy a leer a Hamsun, voy a leer a Sisti y Asunción, que dice así, dice, ¿quién trazó el larguísimo sendero que recorre las ciénagas y los bosques? El hombre, el ser humano, el primero que llegó a esas tierras. Antes de él no existía ningún sendero. Algún que otro animal siguió luego aquellas débiles huellas por los páramos y las ciénagas, ahondándolas, y después algún que otro lapón se dedicó a sumear el sendero y a seguirlo cuando se desplazaba de montaña en montaña vigilando sus renos. Así se fraguó la senda a través de esta extensa tierra sin dueño, la tierra de nadie. Y luego también me ha hecho mucha gracia que en el comienzo, que es de ese comienzo que todos recordamos de hambre, ¿no? Que, claro, la traducción de este cómic es de Cristina Gómez Baguetún, la hija de Sisti, y es la mejor traductora que tenemos ahora mismo joven de noruego. Ellas son mis traductoras de referencia, Asunción y Sisti y su hija. Y el comienzo, digo, tenía curiosidad por saber si iban a respetar el comienzo de ellas dos, o había algún cambio en el cómic, ¿no?
esta doble página del cómic que empieza así, fue en la época en la que vagaba pasando hambre por Cristiania, esa extraña ciudad que nadie abandona hasta quedar marcado por ella. Pues veo que Cristina ha mantenido la traducción vuestra, ¿no? Y traducciones que no se nota que son traducciones, están tan bien hechas que parece que, pues, que es un texto en castellano, ¿no? Lo cual es el mayor mérito de un traductor. Sí, parece que estamos leyendo a Hamsun directamente. Exacto. Wow. A la vez que un traductor tampoco tiene, yo creo que ese es el gran desafío, o el reto, ¿verdad?, del traductor, es transmitir lo que dice el autor sin querer cambiarlo o embellecerlo y nada, pero a la vez dejarlo sonar natural. Es decir, yo creo que eso es lo difícil. Exacto. Para el traductor. Pues lo has conseguido, lo habéis conseguido totalmente, ¿eh? No, hay textos traducidos que se notan, ¿no? Notas que ha habido ahí pues un cambio, no es natural, es artificial. Y aquí esto, pues bueno, yo la verdad es que vuestras traducciones me parecen ejemplares, ¿eh? Así que, y se nota la diferencia, porque estas traducciones, pues bueno, no tienen, parece que chirrían en algunos momentos, ¿no? Parece que vas como a trompicones. Bueno, pues vamos a terminar. Bueno, quiero agradecer de nuevo Rafael, Cristi, Asunción, Paula, que haya estado con nosotros. Y, por supuesto, lo más importante, no olvidéis comprar los libros de Hamsun en la librería La Lumbre. Pasad por esa maravillosa librería que, si no conocéis, os recomiendo que conozcáis esta preciosidad. Tienen un fondo buenísimo, y entre otros, de gran Hamsun. Así que... ¿Dónde está? Calle Granada 48, Metro Pacífico. Pacífico. Una librería preciosa, como digo. Tiene un salón para presentaciones que hemos presentado varios libros allí de Nórdica, y es uno de los sitios más bonitos que hay en Madrid. Que bueno, ahora mismo tenemos que aprovechar estas herramientas tecnológicas, pero bueno, estamos deseando volver a encontrarnos en las librerías. Y bueno, y eso, a la gente que nos ha escuchado, que no os perdáis la oportunidad de leer cualquiera de las obras de Hamsun, que estamos seguros no os van a decepcionar. Es uno de los grandes. Termino leyendo lo que dijo Thomas Mann cuando le recibió el premio Nobel. Dijo: el esplendor global que el premio Nobel dio a su nombre me llenó de auténtica satisfacción personal. En mi opinión, nunca antes alguien mereció tanto recibir este galardón. Nada menos que del amigo Thomas Mann. Pues eso, a leer a Hamsun, y muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.